Hola, yo soy Daniel de Colombia Y yo soy Andrés de la India. y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los tiempos verbales, sobre todo los pretéritos indefinido e imperfecto. Y vamos a hablar un poquito por qué se les dificulta tanto a los aprendientes y cómo diferentes culturas concebimos el tiempo en general. Perfecto. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, ¿no? Porque muchos estudiantes, como cuando yo era un estudiante también de español, todavía pues soy estudiante de español y me acuerdo de que pues tenía muchísimas dificultades acerca del tema. Obviamente, estudiar la gramática cognitiva, tener otra perspectiva, formarme como profesor me ayudó bastante. Y también visualizar este tiempo, cómo funciona en español. Confieso que fue muy complejo para mí entender muy bien el concepto antes de llegar a la maestría. O sea, la maestría fue el momento cuando sí me enteré de todo el concepto, entendí muy bien cómo funciona. Pero ¿cómo, por qué piensas, Daniel, que como nativo, qué piensas tú de esta perspectiva? Pues me es muy difícil pensarlo. eh, Porque digamos que tanto el español como el inglés, que los aprendí como, bueno, el español es mi lengua nativa, pero yo aprendí el inglés muy temprano, desde los 5 años. Entonces, digamos que no tengo una memoria, no tengo una conciencia de la gramática en inglés y nula, cero en español como nativo, ¿no? Entonces, cuando me empiezan a preguntar esto, pues yo tengo muchísimas dudas, mucho más que las tuyas, porque yo lo aplico, yo lo uso, pero me cuesta mucho conceptualizarlo o entenderlo. Y hay otra capa más en este tema que tenemos que hablar también, de pronto aparte luego, y es que culturalmente en Colombia, el, por ejemplo, el pasado perfecto no tiene uso aquí, utilizamos el indefinido, ¿no? Entonces es una capa extra porque es otra cosa que yo digo, no lo comprendo muy bien, lo sé usar, eh, pero no lo comprendo. Ven, me da mucha curiosidad, tú, antes de la maestría, ¿qué te enseñaron sobre los pretéritos? ¿Para ti qué era un pretérito, qué era un indefinido, qué era un imperfecto? Me da curiosidad, ¿te enseñaron de pronto, mira, este se usa para esto, este se usa para esta otra? Eso me da mucha curiosidad, quisiera saber. Bueno, muy interesante, pues igual. Pues hubo momentos chistosos de conflictos, de confusión, pero sí, yo creo que hay momentos porque aprendemos los pasados desde nivelados hasta pues hasta que quieras. Entonces, en niveles básicos, diría yo, como en A2, cuando estaba en Nueva Delhi estudiando en Instituto Cervantes, ahí sí aprendí que usamos marcadores temporales y ya. O sea, con ayer, Mm, indefinido, con esta fecha, imperfecto no sé qué, ni me acuerdo de esta lista muy bien, pero es la forma más común hasta el día de hoy y esto es lo que veo en general hasta en los libros que se llama pues la gramática, ¿cómo se llama? ¿Tradicional? No, la gramática. ¿Básica del estudiante? No, es que hay diferentes tipos de gramáticas, ¿no? Gramática tradicional, operativa, cognitiva. Yo creo que es entre operativa y tradicional este sistema, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, porque hay un tipo de gramática que usamos como medicamento, ¿no? Es como tienes este medicamento y tienes que tomarlo. Prescriptiva. Prescriptiva, eso, esa es la palabra. Entonces, en la gramática prescriptiva tenemos prescripciones literalmente y tú tienes que tomar esta medicina, usarlo y ya. Pero Sí. nos volvemos adictos a la medicina y es mala para la salud. Entonces, yo creo que al final no funciona muy bien. Pues para mí no me funcionó. Y peor porque yo no sirvo para memorizar. O sea, memorizar para mí es lo más complejo, especialmente si hay reglas, un sinfín de reglas con sus excepciones, etcétera, en la gramática. Cuando fui a Colombia y aprendí en Instituto Carlos Coelho niveles avanzados,
ahí mi profesora sí me enseñó a través de la gramática cognitiva y solo, te juro, que solo tuvo que mostrar una imagen de cómo funciona la línea del tiempo a través de, pues, la perspectiva de indefinido y de imperfecto y ya, que tenemos en tercera gramática, por ejemplo, en la página web. Y dije, entiendo, y ya. Muy interesante. Podemos profundizar un poquito más en esa imagen. ¿Te acuerdas qué era? Es esta de la película, que es Ujú. como esta cinta de película, entonces es como que está en acción y luego solo un cuadrito. ¿Sí es esta? Sí, o sea, por ejemplo, el mejor ejemplo que me gusta mucho es bajar de las escaleras. Entonces hay una persona que dice bajaba de las escaleras, bajé de las escaleras. Y hay un otro evento que pasa después, por ejemplo, bajaba de las escaleras cuando me encontré con Pepe, bajé Sí. de las escaleras cuando me encontré con Pepe. Y hay dos imágenes diferentes y tenemos que identificar en cuál caso sería imperfecto indefinido. O sea, si un estudiante ve esto, yo creo que el concepto es clarísimo hasta para el profesor, porque si no, es muy difícil visualizar, ¿no? Entonces, hasta que esta profe te trajo esta herramienta de la gramática cognitiva, esta representación gráfica, esta metáfora visual, tú de verdad no habías hecho como esa conexión, ese clic, tú simplemente memorizabas y en Exacto. el cerebro tenías muchas listas, pero hasta acá no visualizaste esas, como esos dos modos, ¿cierto? Esas dos formas de presentar la realidad. Qué Ujú. interesante. Entonces, eh, pues es muy valioso porque nosotros leemos la teoría y como hablantes nativos podemos de pronto apreciar el valor de la imagen, pero creo que tu testimonio tiene mucho valor porque es una prueba, ¿no? De lo importante que es esforzarnos por traer estas representaciones visuales de la gramática. Claro. Y además ahora como profesor hago a mis estudiantes dibujar. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a dibujar, salí de la casa, salía de la casa. ¿Dónde está la persona? Ahí me voy a enfocar como profesor. A mí no me importa si es un dibujo bonito, malo o no. Lo que digo, necesito ver una persona, o sea, con palitos y circulitos, y quiero ver dónde ubican a esta persona. Venía, vine, llegar. Pues con verbos que muestran acción o en transición una persona, yo creo que estos ejemplos funcionan perfectamente y el profesor puede entender si el mensaje o lo que está enseñando está llegando hasta el estudiante o no, ¿no? Es una muy buena evaluación desde mi perspectiva. Sí, tienes toda la razón porque te puedes sostener en la imagen para literal meterte en el cerebro de tu estudiante. ¿Cómo está viendo esta frase en español que le estoy mostrando? ¿Cómo la está ilustrando? ¿Cómo entiende la posición física del sujeto de la frase, ¿cierto? ¿Cómo entiende la acción? ¿Está finalizada? ¿Está en proceso? Exacto. Eh, y bueno, pues eso para el profesor es súper útil, pero si el mismo estudiante dibuja, o sea, si es tan impactante ver una imagen, imagínate lo impactante que puede ser realizar una Claro. imagen. Eso se tiene que dar, pues yo me imagino que por el resto de la vida. Totalmente. Yo personalmente, o sea, recomiendo a todos los profesores, después nos gustaría escuchar sus opiniones, pero les juro que he hecho esta actividad en todos los tiempos verbales y los estudiantes salen con unas imágenes maravillosas porque puedo ver lo que están pensando en subjuntivo, en indicativo, en los pasados. Y luego comparar entre diferentes estudiantes, ¿qué piensas tú? ¿Por qué? El por qué aquí es muy importante también, ¿no? ¿Por qué están ubicando a esta persona ahí? ¿Por qué hay una nube? Porque es como que todo tiene un sentido, ¿no? Dentro de un dibujo. Sí. Y otro, no sé, una acotación que quiero hacer es que también el error es muy provechoso. Por ejemplo, esta semana estábamos hablando de un ejemplo. Pedro estaba en un avión y cuando aterrizó, salió. Entonces ahí Pedro es una persona sensata, es una persona normal. Pero
Pedro estaba en un avión y cuando aterrizaba salió. Entonces eso quiere decir que el avión estaba todavía en el aire. Entonces esa situación cómica, esa imagen mental o ese dibujo que puede suceder en clase, eh, que digamos que en una frase sería, no, mira, te equivocaste, es un error. Aquí visualmente tiene muchísima riqueza, tiene un valor muy fuerte y entonces esa ironía, esa como reacción graciosa también tiene un valor pedagógico, porque ahí eh, la diferencia entre ambos verbos es súper evidente. Claro, es evidente y además los estudiantes se relajan, o sea, desde la parte emocional, los estudiantes al final pueden ver que la gramática no sirve solo para las reglas, es perspectiva, ¿no? Yo puedo decir es feliz ser feliz, yo puedo decir vaca va, vaque, pero estoy cambiando la perspectiva y lo que está pensando el oyente. Y ahí yo creo que es súper importante y súper impresionante el aprendizaje. O sea, si el estudiante de verdad está visualizando la lengua, que me parece maravilloso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el gran logro pues de esto, ¿no? Como pues que se pasen de memorizar y listas que pues que en realidad son infinitas, sobre todo en el español. Algo que tiene como este valor mucho más práctico, mucho más, sí, mucho más presente en la imaginación, en la mente del estudiante. Exacto. Y me gustaría saber, o sea, me gustaría resaltar primero una información que yo creo que siempre es muy importante a la hora de enseñar los pasados o los tiempos verbales y me gustaría luego escuchar tu opinión. Bueno, entonces, cuando estaba estudiando, pues también sigo estudiando y leyendo muchos artículos y ya sabemos que hay varios tiempos verbales, quizás ausentes o adicionales, etcétera, en diferentes lenguas del mundo. Por ejemplo, en mandarín, chino mandarín, los pasados son más sencillos que los pasados en español. Am, También cómo percibimos el tiempo es un tema súper complejo porque hasta los científicos están entendiendo hasta el día de hoy qué significa el tiempo, cómo funciona, etcétera. Y hay varias comunidades indígenas en el mundo que ven el tiempo como un círculo que todo, o sea, el futuro quizás para ellos está atrás y el pasado quizás puede ser hacia adelante o y viceversa, etcétera. Entonces, yo creo que es súper importante a veces visualizar y entender cómo ven ellos el tiempo. También en el caso de las comunidades sordas en diferentes países, lo que más me impactó durante mi aprendizaje de lengua de señas fue que los sordos no pueden percibir el tiempo. O sea, porque no están escuchando y ahí me di cuenta que escuchar significa paso del tiempo. ¿Te acuerdas? O sea, Sí, bueno, o sea, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero digamos que en lengua de señas colombiana no hay marcas temporales de los verbos en las señas como tal. Todo se, todo se temporaliza con marcas temporales, ¿no? Como comer, pero ayer, o ujú, comer mañana, ¿no? Y entonces ya la frase cambia totalmente de sentido, pero no hay comeré, no hay comí, no hay comida. eh, y no, te entiendo perfectamente porque es que la música, el sonido, es la manera que nosotros como humanos utilizamos para representar el tiempo, ¿no? El mismo reloj es como un instrumento, ¿no? Es un instrumento musical que va mostrando eh, el paso del tiempo, pero, eh, pero claro que sí, o sea, yo siento que precisamente esas marcas temporales, esto, que es tan significativo y tan cognitivo, ¿no? Porque el pasado está atrás y ujú, el futuro está adelante, que es algo muy abstracto, porque si te pones a pensar, o sea, en términos físico-cuánticos, el tiempo está en todas direcciones. O sea, claro. no hay un adelante, no hay un atrás. eh, pero es la manera como humanos que intentamos usar algo que sí entendemos, como un sonido que se repite, ¿no? O la misma voz, para poder entender la abstracción del paso del tiempo. Eh,
pero claro, yo creo que tienen otros recursos por los visogestuales. Claro, El mismo reloj, así no suene, pues se mueve y tú entiendes que el tiempo está pasando. exacto. O sea, sí, esto es lo que más me impresionó de cómo visualizamos diferentes personas de este mundo, el concepto del tiempo, y por lo tanto tenemos por este lado la gramática cognitiva que ayuda a situarnos, ubicarnos en un espacio. Y esto es lo que apoya en el aprendizaje, porque si estamos hablando sobre el tiempo dentro de la clase, es imposible explicar el concepto, pero si estamos llevando el mismo concepto dentro de un espacio, acá, ahí, allá, es muchísimo más fácil de entender, ¿no? No, totalmente. Es que claro, en la lengua es más evidente o en los gestos, pero lo usamos todo el tiempo. Em, el concepto del tiempo es muy abstracto porque es de las cosas más invisibles que hay. No lo podemos en realidad percibir, no lo podemos señalar, solo lo podemos evidenciar con ciertas cosas, ¿no? El movimiento del sol, cuando envejecemos entendemos que el tiempo va pasando, Ujú. utilizamos las estaciones para el año, pero todo eso es abstracto, todo eso es una representación, una metáfora eh, de esa fuerza, digamos, que nos gobierna. Claro. Y para un poquito cerrar el tema, ¿tú qué opinas o qué recomendaciones darías a los profesores y también a los estudiantes para, pues, entender el concepto de pasados? Sí, pues yo tengo una curiosidad muy grande porque es de los temas que más les causa dificultad a los aprendientes de español y me da mucha curiosidad porque hay varias razones, ¿no? Eh, una de ellas es que son dos tiempos que son diferentes pero se parecen, Mm, ¿cierto? A veces inclusive podemos usar el uno o el otro y no es inadecuado, entonces eso es, digamos, la confusión. El pasado perfecto es bastante diferente, el futuro es súper evidente cuando se usa. eh, entonces creo que como es un tema de sutileza, puede que sea difícil. Y me da curiosidad, ¿será que, por ejemplo, aprendientes de portugués, de francés, que también lo tienen, les causa la misma dificultad o estos estudios son solamente de aprendientes de inglés, que digamos que no tienen el imperfecto, ¿no? Como ujú, tal. Eh, pero claro, ¿qué recomendación tengo? Ah, eh, Sobre todo de pronto apoyarse en la lengua materna, ¿cómo se dice esto en tu lengua? ujú, Para ayudarlos. Si está causando dificultad, dependiendo del programa, pero conviene de pronto detenerse un poquito, observar el fenómeno. Lo que tú dices está genial, ilustrarlo, eh, con tal de que tengan un apoyo, una forma de pronto en sus cuadernos, en el salón, que puedan decir, ah, ya me acordé lo de las escaleras, más o menos, ¿no? ujú. Eh, y en últimas, lo que yo siento que más ayuda es práctica, ¿no? Obviamente uno se va equivocando en el camino, pero hay que practicar, hay que hacer ejercicios, hay que escuchar, hay que hablar. eh, y nada, es un tema, es un reto como cualquier otro tema en español, pero afortunadamente tenemos muchas más herramientas e ideas que antes para afrontarlo. Claro, pues también estoy de acuerdo con tu opinión y las recomendaciones. Siempre es muy bueno ilustrar, hacer a los estudiantes dibujar también. No sé si enseñar a través de marcadores temporales es la mejor forma, no sé, pues yo creo que es un buen apoyo, pero enseñar solo a través de estas palabras y de decir, ok, esto es suficiente, aprende con ayer indefinido y ya. Yo creo que no, no es suficiente y además genera más confusiones entre los estudiantes. Entonces, sí, ahora hay bastantes ilustraciones. La cuestión es solo que pues el docente también tiene que sentarse un día o 2 días, estudiar el tema un poquito. Hay varias investigaciones disponibles en línea, hay páginas web, o sea, hay recursos. Lo que solo hay ahora son las excusas, quizás. O también
en el caso de los estudiantes, yo creo que necesitan paciencia también porque muchas veces lo que veo es que los estudiantes entran y de una quieren entender todo el concepto de cero. Entonces, obviamente es imposible, están creando una nueva perspectiva hacia una nueva lengua, hacia o sea, una perspectiva diferente hacia la misma realidad, además, ¿no? Y si es una persona que habla más de dos idiomas, es aún más complejo, o sea, tiene que generar más perspectivas, entender cómo tengo que ver el pasado. Entonces yo creo que los estudiantes simplemente necesitan tiempo, paciencia y poco a poco entenderán después de practicar lo que tú dices, después de usar los verbos en diferentes a tiempos verbales con diferentes conjugaciones, porque además del concepto como tal, las conjugaciones de indefinido también es un reto grande. Hay muchísimos verbos irregulares, las conjugaciones son imposibles, a veces yo también cometo errores en algunas conjugaciones si no uso el verbo mucho. O sea, por ejemplo, introducir es un verbo súper irregular. Introdujeron, por ejemplo, es en Súper indefinido. difícil, inclusive Sí. para nativos. Entonces Y también es lo complejo. fonético, ¿no? Ujú. Es ¿Sí? la introducción de pronto del diptongo, que sobre todo para hablantes de inglés les cuesta bastante. Sí, tienes razón, o sea, nada más, solo el tema del imperfecto ya toma trabajo eh, trabajarlo. Entonces, lo que dices es cierto, las lenguas son de esas cosas que todavía hay que trabajarles constantemente y ese es el resultado al final, ¿no? La práctica y desmenuzar la lengua y intentar aprenderla y también culturizarse, ¿no? Aprender de la gente Exacto. que habla la lengua. Y yo creo que pues la última recomendación que daría es también ser un poquito flexible, o sea, en cuanto a las diferentes perspectivas, porque muchas veces, no sé ahora, pero antes veía mucho que muchos profesores decían, no, es pensé, o perdón, es siempre pensaba, no es pensé, es siempre tenía, no es tuve. Claro que sí es posible, yo puedo decir tuve, yo puedo decir tenía, los dos son correctos, adecuados, o sea, depende del contexto, entonces no podemos decir de una, o sea, tenía es el más común y por eso es el correcto o adecuado. Entonces yo creo que hay que reflexionar un poquito, pensar por qué el estudiante dijo tuvo, tuve, tenía, lo que sea, y preguntar, ¿eso es lo que tú quieres decir? ¿Eso es lo que quieres expresar? Y si es así, perfecto. Si no, vamos a cambiar, ¿no? ¿Qué piensas tú? No, es que lamentablemente la mayoría de los casos creo que es así. La mayoría de los profes no tienen las herramientas, primero para cuestionarse qué es esta diferencia entre el indefinido y el imperfecto. Y la verdad, en muchos casos, o queda en la marca temporal, lo que tú acabas de decir, como con indefinido es hoy o una fecha exacta en 1998, y el imperfecto es tiempos extensos, ¿no? Como hace unos meses, Ujú. en el pasado, como cosas más complejas, ¿no? Pero ya hemos descubierto que eso no funciona, o sea, eso no aplica, entonces solo genera más confusión. O se queda en la lección base, que es, chicos, con imperfectos son rutinas y quedan enredados porque luego solo hacen rutinas con el imperfecto y no se están dando cuenta. Es que pasa todo el tiempo. Yo creo que tú eres consciente porque lo viviste y en muchas aulas sucede porque eh, es cuestión de pronto del currículo, es cuestión de la institución, pero es como chicos, tenemos que avanzar. No nos podemos quedar a analizar este tema. eh, mucha suerte, como de pronto te pasó a ti antes de la maestría, como estás a la deriva y eventualmente encontrar las herramientas, pero aquí no las vamos a trabajar, no hay tiempo. Claro, eso es lo que digo. Ahora, yo creo que muchas veces, sí, los profesores tienen formación, confianza, pero sí hay profesores que sí necesitan sentarse, estudiar un poquito y luego ofrecer estas herramientas porque
necesitamos actualizarnos, necesitamos ver qué está pasando en el mundo y la mayoría de las veces el error no es de un estudiante. O sea, el estudiante está aprendiendo lo que tú estás enseñando. Entonces yo creo que a veces, específicamente en este tema, yo creo que son los profesores que quizás puedan tener la culpa. Eso digo yo. Y quizás no tengan las suficientes herramientas, lo que hablamos. Más que la culpa es la falta de recursos o herramienta. Pero sí, se puede mejorar y también en la descripción de este video voy a mencionar algunas páginas web y recursos que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Sí, Tercera Gramática es La mejor. increíble, es la mejor para tanto profes como estudiantes avanzados. Allá hay muchísimos recursos, hay imágenes, hay animaciones para que la cacharreen si tienen interés. Y es, yo creo que el de las herramientas más útiles para precisamente este tema tan particular de eh, indefinido versus imperfecto. Eso. Listo, entonces yo creo que con esto cerramos el tema y nos gustaría escuchar sus comentarios, sus voces, sus comentarios, sus opiniones, porque pues también queremos publicar diferentes episodios según sus intereses y lo que quieren escuchar. No sé si Daniel, ¿quieres decir Sí, algo? porfa, compartan en los comentarios si hay un tema gramatical que quieren que hablemos, que quieren que de pronto les demos como hoy recursos o ideas para abordar. Y porfa, también compartan sus experiencias. Si son aprendientes de español, ¿cómo fue aprender imperfecto versus indefinido? ¿Se parece a nuestra experiencia? ¿Fue diferente? ¿Las cosas están cambiando? Si son profes, ¿es fácil abordarlo? ¿Les ha costado trabajo? Si han visto que los estudiantes tienen problemas, déjenos saber, nos da mucha curiosidad. Eso. Muchas gracias. Chao, chao.